Diálogo Directo. Son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos. En Punto Noticias, segunda emisión. La Corte Constitucional emitió en días pasados un dictamen de constitucionalidad sobre la propuesta de consulta popular solicitada respecto a la prohibición de actividades mineras a gran y mediana escala en 5 zonas de recarga hídrica ubicadas en el Cantón Cuenca. Para hablar de este tema, hemos invitado vía telemática para nuestro segmento de entrevistas de Punto Noticias en su segunda emisión a Andrés Icaza. Él es síndico de la Cámara de Minería. Señor Icaza, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Los sectores productivos, entre ellos la Cámara de Minería, rechaza la decisión de la Corte Constitucional. ¿Con qué argumentos se rechaza esta decisión? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Licenia. Buenas tardes a todos los amigos de Pichincha Comunicaciones y sobre todo a los radioescuchas. Que esté siendo un buen día. Creo que un poquito hacerles cuña de la propaganda que sonaba antes de empezar esta entrevista. No olviden cuidarse. El estado de emergencia pasó, pero la pandemia no ha pasado y eso es muy importante. En relación a su inquietud, Licenia, creemos que la Corte Constitucional lamentablemente se ha desdicho. ¿Ya? Si comparamos este fallo de la Corte Constitucional con otros fallos de calificaciones de preguntas sobre consulta popular, no solamente de temas mineros, que han habido algunos en los últimos tiempos, principalmente promovidos por el prefecto Pérez, a quienes ustedes le han dado una muy buena cobertura, sino otras solicitudes de consulta popular, hay elementos que vemos que la Corte Constitucional no ha considerado. Quizás el ¿Cuáles, por principal de ejemplo? ellos ¿Por qué usted dice que se desdicen? ¿Qué argumentos? Precisamente hacia allá voy, Liceni. Uno de los elementos que la Corte tradicionalmente ha dicho en todos estos fallos es que al elector se le tiene que dar información precisa y objetiva, de tal manera que el elector pueda crearse un juicio de valor acertado. En esta ocasión, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, presenta la solicitud de consulta popular fundamentado en un informe de etapa. Etapa, como todos conocemos, la empresa pública de agua potable y telefonía de la SOAI, de Cuenca, perdón. Etapa dice que podría haber una eventual afectación a las fuentes hídricas de las cuales se capta agua potable para la ciudad de Cuenca. Pero la misma Corte Constitucional, en el fallo que nos notificaron el día lunes, reconoce que Etapa no es competente para eso, que la competencia de Etapa tiene que ver exclusivamente con temas de agua potable, más no de fuentes públicas de agua, zonas de recarga, de descarga, y que para eso existe una autoridad única del agua, que en este caso es el Ministerio del Ambiente y Agua. Y tanto es así que lo que dice es que si es que se llega a dar la votación, porque al momento no existen esas delimitaciones de zonas hídricas de parte de la Autoridad Única del Agua, los mapas y la información que provea Etapa son solamente referenciales para el votante. Entonces, evidentemente causa preocupación que mañana la Autoridad Única del Agua diga A y al votante le hagan votar sobre B. Es decir, ¿usted cree que hasta el momento en que se convoque a elecciones generales donde se piensa incluir una papeleta respecto a la consulta popular sobre la minería, no estén establecidas las coordenadas de la zona supuestamente afectada? Es uno de los riesgos, o sea, evidentemente nosotros como Cámara de Minería somos usuarios de la Autoridad Única del Agua, el Ministerio del Ambiente y Agua, pero pues obviamente ellos tienen sus protocolos, sus mecanismos, sus procedimientos para generar esto, y son mapas muy delicados y que no se los puede hacer de un día para el otro. Pero preocupa que la Corte Constitucional, insisto, que en otras ocasiones ha dicho, oiga, si es que no hay información precisa, veraz, concreta, en documentos oficiales, no se puede dar una votación. Ahora digan sí, pero en base a un tema de que sea información referencial. Y por otro lado, el otro tema que vemos que la Corte Constitucional no ha ventilado, minería ya es parte de la economía nacional, Licenia. Minería en los 2 últimos años, por hablar de números generales, ha significado más de 10,000 fuentes de empleo, ha significado ya más del 1% del PIB, o sea, ha crecido, antes era el 0.2, 0.3, ahora ya es más del 1%. En los 2 últimos años ha superado en promedio cada año al menos del 40% de la captación de inversión extranjera directa. Y los proyectos que están en la provincia de La Suaya, en el Cantón Cuenca, los 3 proyectos principalmente afectados, el proyecto Ruta de Cobre, el proyecto Loma Larga y el proyecto Mirador, son de trascendencia nacional. Entre los 3 proyectos pueden significar 1 punto del PIB. ¿Y a qué voy con esto? A que es del Estado central el regente en minería,
porque es un sector estratégico y así lo dice la Constitución del Ecuador. Es del Estado central el regente en agua, porque también el agua es un sector estratégico y a los municipios solo se les delega la capacidad de comercializar y distribuir agua potable. Y sin embargo, la Corte Constitucional dice que esto es una consulta local y que tiene que ser tratada en un padrón local, en lugar de ser un tema, a pesar de ser un tema de trascendencia nacional. Entonces, eso evidentemente también nos ha generado un poco de desazón. Y un tema que nos ha generado preocupación, Licenia, y que creo que a todos los ecuatorianos nos debe generar algo de preocupación, es el hecho de que en este expediente se generaron recusaciones contra algunos jueces de la Corte, ¿ya? ¿Y no fueron observadas? No, contrario, la Corte aceleró el despacho para primero resolver el pronunciamiento sobre la consulta popular antes que las recusaciones. Entonces, causa preocupación, teóricamente la Corte Constitucional, o bueno, hasta ahora ha venido actuando con mucho profesionalismo, siendo como ellos mismos decían, los guardianes de la Constitución. La recusación, no sé, veo que usted entiende muy bien la figura, pero para la gente que nos escucha es una figura en la cual cualquiera de las partes en el proceso puede solicitar que un juez no conozca el caso porque se duda de su imparcialidad. Uno de los motivos es porque este juez habría dado opiniones previas respecto de un tema o tendría algún vínculo con alguna de las partes que serían circunstancias que, digámoslo así, nublarían su imparcialidad. En este caso, actores que promueven al sector minero presentaron una recusación contra un juez y actores que promueven la consulta antiminera presentaron una recusación contra una jueza. Y ninguna de las dos recusaciones fue resuelta. Entonces, sí causa preocupación que la Corte haga este espíritu de cuerpo, esta autoprotección, y que las instituciones previstas para ventilar este tipo de temas no sean oídas o no sean observadas por la Corte. Al final del día, creo que en este punto será seguramente el único punto en el cual tanto mineros como ambientalistas estemos de acuerdo. El sector minero, el sector empresarial, sobre todo, que fue el autor de la recusación, más que el sector de minero propiamente dicho, le preocupaba que un juez vote, y votó, ¿ya? Y al sector ambientalista le preocupaba que una jueza vote, y votó. Igual. Uh-huh. Entonces, evidentemente esto fuera de que al sector minero o al sector ambientalista le guste o le disguste o tengamos alguna que otra interpretación sobre el fallo, nos preocupa esto. Son las 12 horas. Nos preocupa mucho. Son las 12 horas con 40 minutos. Conversamos con Andrés Icaza, síndico de la Cámara Nacional de Minería. Señor Icaza, otra cuestión es que en este dictamen de la Corte o en esta resolución de la Corte Constitucional se asegura que los efectos de esta consulta popular en una eventualidad de que el pronunciamiento del electorado sea afirmativo tendrán efectos únicamente hacia el futuro. Podríamos entender que no tendrían el carácter de retroactiva, por lo tanto, las concesiones que han sido dadas hasta antes de este dictamen deberían poder trabajar con normalidad ¿o no? Así es, Licenia, y le agradezco mucho por su pregunta y por su aclaración. Su interpretación es la interpretación correcta y le doy dos elementos. Primero, la Corte Constitucional en el mismo fallo reconoce que el ciclo minero es uno solo, pero que tiene varias etapas. Cuando a uno le entregan un título minero, le dan un título a 25 años y durante ese título uno puede ejercer etapas. Explotación, procesamiento de los minerales, comercializar los minerales y al último le dice que uno tiene la obligación de cerrar la mina, ¿ya? Entonces, ahora la consulta busca restringir una sola fase de toda la vida del título minero, que es la fase de explotación. Entonces, obviamente, esto no puede tener un carácter de retroactivo. La Corte lo reconoce y dice, el ciclo minero es uno solo, por lo tanto, esto tiene un efecto a futuro. Consecuentemente, en la práctica, la aplicación de él a futuro, ¿cómo se da? Básicamente para nuevas concesiones. O sea, si es que alguien va a pedir una concesión el día de mañana en el Cantón Cuenca, después de la consulta popular, y suponiendo que la consulta popular arroje un resultado adverso al sector minero, pues la autoridad tendrá que darle un título que sea solamente para exploración y procesamiento de minerales, pero no para explotación, por aplicación del resultado de la consulta popular. En esto queremos además ser un poquito enfáticos en discrepar respetuosamente con la interpretación que tiene el alcalde de Cuenca, porque el alcalde de Cuenca se presentó en un par de medios colegas de ustedes
y decía, no, es que para nosotros a futuro significa que si mañana es la votación, mañana hay un resultado y pasado mañana ya nadie puede explotar en el Cantón Cuenca. No es así. La Corte Constitucional expresamente en su resolución ha dicho las cosas de otra manera y esto creo que es algo que tiene que ser discutido y ventilado ante la sociedad y por eso gracias a la oportunidad de Isenia. Y señor Icaza, pero ahí se genera una confusión porque si el proceso minero es uno solo, ¿qué va a pasar con las etapas dentro de ese proceso minero que todavía no se cumplen, pero que ya fueron, digamos que, dadas en concesión antes del resultado de esta consulta popular? Usted ha diagnosticado muy bien el problema con mucha astucia y yo le resumo en una frase. El principal impacto del resultado de esta consulta popular tiene que ver con la credibilidad del Ecuador, ¿ya? Para conocimiento de nuestros radioescuchas, Licenia, esta explicación ya le dimos antes en algún programa de Pichincha Comunicaciones. Las exploraciones mineras se financian en los mercados internacionales. Los grupos económicos ecuatorianos casi no han invertido en minería y las exploraciones mineras son básicamente inversión extranjera que viene al Ecuador. ¿Cómo se financia? Existen sociedades, la canadiense, la australiana, la alemana, la británica, que tienen mucha costumbre en invertir sus ahorros en los mercados de valores en lugar de ponerlos en el banco o comprar un inmueble, como es un poco más tradicional acá en el Ecuador, ¿ya? Entonces, básicamente buscan comprar acciones de compañías, por ejemplo, mineras, que tienen proyectos en diversas partes del mundo. Ellos encuentran por ahí una compañía minera que le dice, mire, yo tengo un proyecto en el Ecuador, es un proyecto que tiene alta posibilidad de encontrar un buen depósito de minerales y pues la rentabilidad que usted tendría por lo que usted invierte por acción es mucho más alta de lo que usted tendría depositando su dinero en el banco. Y la gente hace esas inversiones. Entonces la compañía usa ese dinero para gastar en exploración, en este caso en el Ecuador. Hay que entender una cosa, en exploración, como su nombre lo indica, no es más que salir a buscar algo. Y una vez que encuentras algo, a cuantificarlo, saber cuánto hay, cuáles son las circunstancias técnicas, ambientales, para ver si es que ese proyecto se puede convertir en una mina. Durante la exploración, Licenia, y esto también tiene que quedar muy claro para nuestros radioescuchas, el ingreso de la compañía minera es cero. Todo es inversión al riesgo. Si quieres llamarlo una apuesta, llámelo una apuesta. Le apuesto a que vamos a encontrar algo, ¿ya? Bajo la premisa de que si es que encuentro algo, yo puedo extraer ese mineral y comercializarlo para recuperar la inversión y pagar réditos a mis accionistas, ¿ya? En el momento que decimos exploración, es muy simple. O sea, y creo que es algo bastante claro y que supongo, por ejemplo, si es que a usted le pidieran que mañana invierta en un tipo de negocio como este, usted también diría, mira, si es que el ciclo no es completo, deja nomás, o sea, el negocio no va a ser redondo. Y ese es el principal problema, la merma en la credibilidad del Ecuador, y esos son temas que nosotros también le dijimos a la Corte Constitucional que su fallo no debería ser un fallo exclusivamente en cuanto a la Constitución, sino también mirando un poco la realidad. La crisis económica actual es importante, es notable. ¿Cuántos puestos de trabajo estarían en riesgo en caso de que esta consulta tenga un pronunciamiento positivo del electorado? Sí, además, yo creo que aquí hay otro tema, Licenia, y es algo que es un mensaje que les empezamos a pasar a los queridos hermanos cuencanos, que son los que van a tener que votar en esto. Hay que ponerse un poquito en los zapatos del otro. Hay que sentir empatía por el otro. Minería, Licenia, es una industria eminentemente rural. Si bien es cierto, Cuenca tiene más o menos 30 o 40 concesiones mineras dentro de los límites del Cantón Cuenca. Estas concesiones no están en el casco urbano de Cuenca. Son en las afueras de Cuenca. Una parte está pegada a la zona del Cajas, otra parte está en una zona que se llama Chaucha, otra parte está en un sector que se llama Quimsacocha. Y son zonas de que a pesar de que son parte de la zona del Cantón Cuenca, la presencia estatal es muy baja y consecuentemente la satisfacción de necesidades básicas también es muy baja. Y es ahí donde el negocio minero se convierte literalmente en una oportunidad de desarrollo para esas personas, para esas comunidades, para esos caseríos. Yo quiero contarle otro ejemplo, no es de Cuenca, es de la provincia de Cotopaxi, para que usted entienda de lo que estoy hablando. En un proyecto minero en la provincia de Cotopaxi, cuando llegó el proyecto minero, en una población, hable usted de más o menos 1.500 personas, ¿ya?
habían afiliados al IES los funcionarios públicos, o sea, los de la Junta Parroquial, los de la Tenencia Política, los del Centro de Salud, y empleados particulares afiliados al IES habían 4 en una población de 1.500 personas. Entonces, ahí se diagnosticó, y es una realidad del campesinado ecuatoriano, que el subempleo es la regla general. O sea, el pago a jornal, la inexistencia de seguridad social, la inexistencia de protección. Entonces, para esa gente, la minería sí es un plan B. ¿Ya? Y eso creo que un mensaje que nos tiene que quedar a todos los ecuatorianos es: usted está en Quito, yo estoy en Quito, tenemos agua potable, tenemos alcantarizado, tenemos electricidad, tenemos acceso a internet. Váyase a la parroquia Chaucha. Lo mejor que tienen es un camino de segundo o tercer orden. El agua es entubada, no hay alcantarizado, hay pozos de agua servidas o hay canaletas de transporte de aguas servidas. Entonces es gente a la cual esta oportunidad de desarrollo se le puede diluir. Y también, Ahora, insisto, creo que hay que tener un poquito de empatía por el prójimo. ahora, señor Icaza, ¿qué dicen los concesionarios? ¿Están temerosos de lo que pueda ocurrir? ¿Esto podría llevar al Estado ecuatoriano a problemas legales a nivel internacional en el futuro? A ver, pronunciamientos oficiales de los concesionarios aún hay pocos, porque pues obviamente hay que revisar el fallo, hay que analizarlo, hay que ver la circunstancia que tiene cada uno. Todos obviamente temen mucho por la capacidad futura de financiar las operaciones en el país, ¿ya? Y la Cámara de Minería del Ecuador le envió al inicio de esta semana una carta al señor Procurador General del Estado, en la cual le advierte lo que usted en la segunda parte de su inquietud plantea, Licenia, ¿ya? Que es el hecho de que internacionalmente actos oficiales que generen la suspensión o la imposibilidad de ejercer un derecho adquirido legítimamente son actos sancionados internacionalmente, ¿ya? Se le mandó al procurador esta comunicación, pues obviamente no se ha recibido una respuesta. También entendemos que por la delicadeza de la situación, la Procuraduría tendrá que tomarse unos días para analizar el tema. Sabemos que la Procuraduría es un ente técnico y profesional, y pues obviamente estarán buscando la forma de manejar el tema con delicadeza, con la altura que se merece. En esa misiva, la Cámara de Minería le pide al señor Procurador que el Estado ecuatoriano tome las medidas suficientes para garantizar las inversiones. También es importante que usted y que nuestros radioescuchas, Licenia, entiendan un tema adicional. El Ecuador denunció, o sea, dejó de ser ratificatario o dejó de tener vigentes los convenios de protección de inversiones con otros países. Sin embargo, estos convenios tienen una cláusula de supervivencia que dice que las inversiones, a pesar de que el convenio ya no esté vigente, quedan protegidas por los siguientes 15 años. Y la mayoría de convenios fueron denunciados entre los años 2017 y 2019, es decir, que las inversiones extranjeras en el Ecuador tienen una protección más o menos hasta el 2033 al 35, ¿ya? Entonces, obviamente ese es un tema. Y quizás otro mensaje importante, Licenia, más allá de la parte legal, de la parte constitucional, que como a ratos se dice, ¿no? La broma entre dos abogados hay 3 criterios. No hay incompatibilidad entre la industria minera y las otras actividades económicas o el consumo humano del agua. A ratos nos quieren decir que minería significa, si es que por ahí hay una concesión minera, que el agua de cajón se va a contaminar y de cajón Cuenca se va a quedar sin agua. Y yo creo que aquí es donde el mensaje nuevamente tiene que llegar a los hermanos cuencanos. Las estadísticas internacionales lo prueban. Yo, por ejemplo, le puedo decir países con mucho mayor historial y con mucha mayor presencia de la industria minera. Me atrevo a hablar de Perú y de Chile, donde la industria minera genera al menos el 20% del PIB en ambas economías y donde la cantidad de proyectos en producción es enorme. El consumo de agua de minería equivale solamente entre el 6 y el 8% del consumo total de agua. Entonces, no es que la minería va a secar las fuentes hídricas, eso no existe, ¿ya? Acá le pongo un ejemplo, siendo objetivos, siendo apegados a la verdad. El informe de etapa es hipotético. O sea, tira una hipótesis de decir, en el año 2030 la demanda de agua potable de Cuenca va a requerir tanto y yo supongo que minería va a consumir tanto de agua. Pero es una hipótesis. Y ese es el otro tema que nos preocupa, que al ciudadano cuencano
le van a hacer votar sobre una hipótesis. El único elemento real que en este momento existe, Licenia, que podemos hablar sobre, que se podría discutir, es, existe un solo proyecto en Cuenca que está en fase de explotación y que tiene una licencia de consumo de agua, ¿ya? Que es el proyecto Río Blanco. No conozco a qué porcentaje del consumo general cuencano equivale el proyecto Río Blanco, pero es solo uno, el cual ahorita te puede dar un elemento de juicio real. Pero lo que sí le puedo decir es que el documento que el Estado le entregó al proyecto Río Blanco sobre la licencia de uso y aprovechamiento de aguas dice que uno tiene una obligación de captar agua y de tomar muestras en laboratorios. En este caso se hace todo en el Instituto Izquieta Pérez, que es del Estado y que es muy buen laboratorio, para ver la calidad del agua que se toma. 2, tiene la obligación de tratarla antes de usarlo para fines industriales de minería. 3, tiene la obligación de volverla a tratar después de usarla para fines industriales de minería. Y 4, después de tratar, tiene la obligación de recircular. Y solo tiene derecho a descargar un porcentaje mucho menor al que tomó, y siempre y cuando el agua tratada quede en igual o mejor condición de la calidad del agua de toma. Sin duda es un tema bastante polémico. Esperemos saber cómo se desarrollan las cosas. Estaremos siempre atentos a dar el seguimiento del caso. Le agradecemos, señor Icaza, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por este diálogo que hemos podido compartir. Andrés Icaza, vocero de la Cámara Nacional de Minería, en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, señor Icaza. Gracias a usted, Licenia. Una buena tarde. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.